Aeronáutica Espacial y Ambiental. Bueno, en primer lugar, nuevamente, buenas tardes. Bienvenidos a este web. Por allá cuando comenzamos, y acá, ¿cómo vamos a encarar la charla? De muchas maneras podemos encararla. Y bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que es todo, algunos tips de lo que es la medicina aeronáutica y espacial en relación a las emergencias médicas a bordo. Vuelvo a repetirles. En el año 85 yo ingresé a esta casa, después de haberme recibido en el 84. Bueno, y ahí comenzamos a trabajar y hasta ahora no hemos parado de estar. Ahí conocimos a grandes maestros que están con nosotros, otros que ya, bueno, han partido a la eternidad, pero hay que seguir formando gente. Ustedes están acá y es muy importante la tarea que hace CEMIVA en esto. Y ahí nos tocó ese camino de la medicina del trabajo y dentro de ello la medicina aeronáutica y espacial. Estuvimos trabajando por muchos años en el Instituto de Medicina Aeronáutica y Espacial de Argentina, perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina. A lo mejor alguno ha hecho un curso ahí, o no, pero también se tiene relación a veces con otros países y demás. Eso pertenece a la Fuerza Aérea. Pero después, Blum, esto también pasó a la parte civil. Ahí en la Fuerza Aérea también se habilitaba en ese entonces a todos los pilotos, no solamente militares, sino también de la aviación civil. Y bueno, tuvimos, por la gracia de Dios, también esa posibilidad de durante 3 años ir a Estados Unidos y ahí con la Aerospace Medical Association trabajar, estar por poquito tiempo, durante 3 años, y seguir aprendiendo. Entonces lo que yo les voy a transmitir es cómo está hoy la emergencia dentro de una aeronave. ¿Sí? Dentro de una aeronave. Exclusivamente de aviación comercial. Y es muy importante que estos temas ya hace 3 tipos de egresados ya han salido y nos han invitado a dar esto. Algunas veces lo vimos con pilotos, otras veces en esta casa también en algunas jornadas con ingenieros aeronáuticos, en fin. Pero yo voy a tratar de ir con ustedes caminando esto hasta que podamos llegar más o menos a 19:30, tal vez un poquito antes, y ya recibir al decano. Bueno, estos son algunos de los antecedentes que podemos estar para mostrarles a ustedes. Pero, ¿qué ven en esa primera foto, no? En esa primera foto de, vamos a poner anterior, a ver si va, anterior, a ver si va, anterior. Esta tecnología. Una vez estábamos en la Aerospace, en un congreso internacional, y había gente de la NASA, gente de todos lados, y se cortó el internet, por allá en 1996. Pudimos arreglar por mediodía. Esto es interesante, porque a veces la seguridad de las cosas dependen de varios factores. ¿Qué ven ahí? Ven una aeronave con una lucecita. ¿Es de día o es de noche? De noche. Y bueno, una emergencia puede ocurrir de noche o puede ocurrir de día. Según esto y según el tipo de vuelo, que puede ser internacional o de cabotaje, y yo voy a hablarles para aquellos que no saben. Yo recién volé, pude subir a un avión una vez que ya me recibí.
un primer viaje que fui a Estados Unidos. Otros tal vez de jóvenes, de niños. Así que no tengan ningún temor si todavía no han subido a un avión, o a lo mejor han volado una sola vez. Y van a ver por qué les digo todo esto. Es porque cada vez es más frecuente. Casi 4.000 millones de personas en el año 2019 han volado. Y no estamos hablando de pandemia, sino antes de la pandemia y ahora. Esto siempre fue así. La gran cantidad, casi mitad de la parte mundial de todo esto que veíamos ahora, ¿sí? Algunas veces en su vida ahora. Y ahora esto se acrecienta cada vez más. Y bueno, al espacio también. Al espacio también. Fíjense acá que por un lado estoy yo y ya comenzamos con una cabina. Y después hay otra imagen. Emergencias en vuelos aerocomerciales. No vamos a hablar de todo lo que es la aviación, pero sí vamos a centrarnos en lo que pasa dentro de una cabina. Vamos a ver qué es una cabina y como muy bien el colega en la anterior clase que tuve dio algunas leyes, vamos a repasarlas y vamos a profundizarlas un poquitito más, porque es importante esto para tener. Es algo que tal vez no todos los médicos pueden ver o interesan. A muchos médicos en su formación. Pero es importante hacerlo. ¿Y hasta dónde llega nuestra responsabilidad como médicos? ¿Hasta dónde? ¿Qué podemos, qué no podemos hacer en un vuelo? Situaciones más frecuentes y la toma de decisión médica. Y fíjense, es el mismo título, pero fíjense cómo yo se los puse. Emergencias y situaciones médicas desde la cabina de comando y de pasajeros. La cabina de comando se llama cockpit. Wow. ¿Sabían que donde va el comandante y el copiloto se llama cockpit? Bueno, esto para que más o menos tomemos noción, información y podamos hablar. Si se nos presenta algo en vuelo y nosotros tenemos que actuar, aunque no seamos aeronáuticos, ustedes van a poder ver y van a poder actuar. Pero hay algunos términos que tienen que conocer. Otro término que tienen que conocer es tripulantes de cabina de pasajeros. No se llama más azafatas o azafatos. Se llama tripulante de cabina de pasajeros. TCP. Ellos lo llaman TCP. Las siglas en aeronáutica son muy frecuentes. Pero el TCP es esa señora, ese señor que a ustedes les sirve algo rico en el vuelo, pero que tienen a su vez una función muy importante. El cockpit es un lugar de trabajo donde hay dos hombres o mujeres, porque hay mujeres que pilotean aviones de gran envergadura, o bien esas personas que están allí que tienen una función de seguridad a bordo. Ahora, existen determinados límites para viajar. Tampoco yo les voy a hablar del RAC 67. ¡Wow! Acá en Argentina. Ustedes en vuestros países pueden consultarlo. Tendrán otro RAC con otro número. Es decir, son normativas para dar aptitud psicofisiológica en el trabajo de los pilotos, de los TLA, de los pilotos de combate, de los pilotos de líneas aéreas,
etcétera, etcétera, del alumno piloto cuando comienza a volar. Ahí, en esas normas, están todos, que a su vez se enmarca por allá en datos que vienen de la OASI. La OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil, es como si fuera la Organización Mundial de la Salud, para que más o menos entiendan. Ellos dan recomendaciones, pero cada país toma esos lineamientos que tienen que tener para esos trabajadores, que no solamente están allí en el avión, sino en pista, en rampa y en muchos otros servicios que hacen a la aviación civil en el mundo. Hay una asociación que se llama Aerospace Medical Association, de la cual estuvimos formando parte también y seguimos trabajando en este ámbito. Entonces le damos la bienvenida a bordo. Y le damos la bienvenida a bordo y vamos a hacer un poco de historia de la medicina aeronáutica. ¿Qué les parece? Y a lo mejor vamos a tocar algunos de los países de ustedes, donde viven. Después voy a preguntarse cómo vive ahí. La medicina aeronáutica y espacial es una ciencia en pleno desarrollo que desafía los límites humanos. De hace muchísimos años, Ahora vamos a ver, ¿por qué? Vamos a hablar un poquitito de historia. Esto es algo que siempre ponemos y es, en el libro de Job aparece una frase que dice así: el ser humano abre minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. En el libro de Job. Lejos de los lugares habitados. En lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos, en realidad, y balanceados lejos de los demás hombres. Interesante. Otro hito muy importante es de Ícaro y Lega. Esta es una mitología, pero el padre y el hijo estaban en una torre. A los que les gusta la mitología griega, ¿no? En una torre. ¿Y qué pasó? Se querían escapar, querían salir. Y el padre les dice: bueno, vamos a hacer alas y vamos a volar. Pusieron ceras, hicieron alas y le pegaron plumas. Pero el padre, sabio, le aconsejaba al hijo: no vueles muy alto, porque si no, el sol te va a derretir las alas, te va a derretir la cera, te vas a morir. Pero fascinado el joven en este mundo, ¿no?, siguió nomás. Y esto se toma muchas veces en la seguridad a nivel mundial, para que no hay que hacer tanto lo que deseamos, lo que nuestro cuerpo nos pide. Al piloto dentro de la cabina, él quiere volar el avión, pero hay momentos que tiene que confiar en sus instrumentos y en las normas y reglamentaciones que lo van a llevar por buen camino. No puede hacer lo que quiere. ¿Sí? El primer consejo. Y después, aquí está. ¿Alguno hay de Perú? Levante la mano. ¿Alguno hay de Perú? ¿No? Bueno. En la historia natural y moral de las Indias, José Acosta, jesuita y antropólogo, por primera vez describe en 1590 en Perú los efectos de la altura sobre el cuerpo humano y la falta de adaptación del organismo a la hipoxia con la altitud. Qué importante, ahí en Perú. Este hombre que era un jesuita, ¿no?, un antropólogo también. Y ahí lo describe y tienen ese libro maravilloso. El 4 de junio de 1783 realizaron una demostración pública con un globo aerostático de 10 metros de diámetro en un mercado francés. Los hermanos Montgolfier. ¡Wow! Y ahí hicieron. Era de cuero. Del cuero de vaca y demás. Pero hicieron todo eso. La aviación. Pero acá tenemos
el primer avión que tuvo en sí motor y que fue tripulado por hombres, por 2 pilotos. Y aquí están los hermanos Wright. Bueno, 37 metros creo que volaron nada más, no mucho, pero ahí está. Green Curtin está fotografiado en 1909 en una de sus aeronaves. Fíjense en el comando, hoy en día con joystick. Y este era el comando de ese avión. Miren lo que soy. Que aparece acá la palabra cockpit. Y este es un avión a Airbus 320. Donde tradicionalmente debería haber un volante o una palanca de comando, hay una mesa de trabajo. Anteriormente era algo así, imponente. Es decir, la carga de trabajo comenzó en los aviones. Este es un avión moderno, pero hay aviones maravillosos como el 747 que ya se dejó de fabricar, pero sin ninguna duda tenían que ir 3 pilotos, 2 pilotos y un mecánico de a bordo. Después ya la mecánica se fue reemplazando por las computadoras. El trabajo que tiene que hacer un comandante para el despegue, para el aterrizaje, para el vuelo en sí, es alto. Pero esto para decirle que hoy en día este es el lugar de trabajo de estos 2 hombres. ¿Qué es esto? Esto es en Argentina, señores, en 1922. Se inaugura el gabinete psicofisiológico en la Escuela de Aviación Militar del Palomar. ¿Sabían esto? Acá. Yo en el año 84, ya cuando estaba con él, acá estaba el doctor Mercury y el doctor Gerardo Canaveris en la Sociedad de Misión Aeronáutica Espacial, y ahí llegamos a ser secretarios también. Y siempre nos contaban de esto. Y teníamos siempre este recuerdo de ese lugar. Yo no lo conocí, pero muchos de ellos estuvieron ahí en algunos lugares. Pero era de ejército, en el Palomar. Y después pasó. Este hombre, acá en Argentina, asesinado en Milán, desde ya que es militar, porque todo se manejaba así, escribió el libro Trastornos orgánicos a que están sometidos los aviadores, sus causas, sus explicaciones, sus remedios. Fíjense. Y esto es una foto cuando ahí, en el IMAI, en el 2005, en el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, se celebró los 60 años de ese instituto. Acá, a ver, anteriormente a este acá. Acá, estas son las pruebas que se hacían. Y estas son las pruebas que hacía el médico que seleccionó a la misión Apolos y Géminis, Chamberlain, al cual tuve el honor de conocer. En Estados Unidos sí, pero también acá, donde justo con la Sociedad de Deportología lo habíamos invitado, porque los deportólogos querían saber cómo había elegido a esos hombres ahí en aquella época, la misión Géminis, Apolo y lo que es hoy. Pero lo hacían así, tenían pocos instrumentos. Vean lo que es Apolo 13. Bueno, y otra persona que tuve el honor de conocer es Duke, de Apolo 17. Y es maravilloso conocerlo a él, que fue el astronauta. Y él también estuvo aquí en Argentina, pero así hacían las pruebas. Este hombre, acá en Argentina, este es un libro de Estados Unidos. Y allá lo vimos. Y este hombre, que era un alemán, fue aquí invitado para hacer pruebas con las tortuguitas del Delta, porque querían saber los efectos de la ingravidez. Y ponían un avión en hipérbola, así, de guerra, así,
y veían cómo las tortuguitas flotaban y querían saber qué pasaba. Estados Unidos no sabía nada de esto, Rusia tampoco, porque cada uno lo estaban haciendo por separado. Y esto está registrado acá. Y fíjense en qué dice en Argentina, allí en la Fuerza Aérea. Hitos interesantes. Hitos sí. Hoy en día nosotros utilizamos para, especialmente con los pilotos de combate, pero también cuando se hacen pruebas con algunas líneas aéreas lo hacen, pruebas en cámara hipovárica. Miren chicos, hipovárica, no es hiperbárica, es otra cosa, es lo opuesto. Pero fíjense acá, ¿qué ven? Dos tanques. Uno donde hay algo que es una bolsa. Esta sí, es cuero, con oxígeno adentro. Y acá, ¿qué ven? En la otra, un señor, alguien quería volar, ¿sí? Y ver los efectos de la altitud. Sacaban el oxígeno, más o menos lo medían como había a 2.500 metros, 3.000 metros, y tenían un altímetro en ese momento. Fíjense cuál era el altímetro. ¿Qué ven ahí? ¿Si lo ven? Un pájaro. Muy bien, muy bien. Eso es lo que hacían. Y lo mismo hacían en los globos. Cuando ascendían decían, si este pajarito se muere, bajemos muchachos, bajemos. Esto es parte de lo que era esto. Y lo mismo Bueno, este hombre, Gagarin, ellos trabajaron de una manera diferente que Estados Unidos. En vez de hacer amerizarla en el agua, caía en tierra. Bueno, acá hay unas cosas que yo las voy a pasar, pero ustedes a lo mejor después lo pueden ver o lo pueden saber. Pero lo cierto es que acá todo el éxito que fue por la guerra que había para conquistar el espacio. Pero aquí, en la Soyuz 11, partió a la aventura el 6 de junio de 1971. Y todo esto para decirles acá que cuando cayó la cápsula estaban muertos los cosmonautas. Los rusos son cosmonautas, ¿sí? Como Estados Unidos son astronautas, cosas que hay que diferenciar. Y la causa fue especialmente porque, claro, no llevaban las protecciones adecuadas y vieron su capacidad pulmonar de los tripulantes había disminuido en 33% y que los trajes de entrenamiento no funcionaban bien. Bueno, un poquito de historia. Ahora vamos, que tenemos que familiarizarnos, ustedes, nosotros los médicos, con las propiedades de la atmósfera de cabina, las consecuencias biomédicas en vuelo, los mecanismos compensatorios fisiológicos y algunas consideraciones médico-legales que vamos a ver. Fíjense en abajo qué es lo que dice. Interacción con TCP y el TLA. ¿Alguien sabe qué es el TLA? El TLA es el comandante. Al lado va el copiloto. El comandante se le llama TLA, piloto de transporte de línea aérea, que puede llevar carga, cosas, o puede llevar gente. Ese es el TLA. El comandante, si ustedes le dicen TLA o ven por ahí que menciona el TLA o el comandante, esa es la persona. La literatura científica, esto es muy importante, ¿vieron todo lo de salud pública? Tengan en cuenta todo eso, tengan en cuenta cada una de las materias que ustedes han cursado para poder de alguna manera ayudar en vuelo. En la literatura científica y no especializada han aparecido publicaciones sobre eventos médicos durante el vuelo que resultan en tratamientos y desviaciones de las aeronaves durante el vuelo. Varias publicaciones se han basado en un evento o en datos de una o dos aerolíneas
pudiendo sacar conclusiones que no son obligatorias en toda la industria aerocomercial. Ustedes, si van a las clases ya dadas en la página de CEMIPA, van a ver que ahí hay una de por allá del año 2000 y pico de Lufthansa. Es que las aerolíneas muchas veces, no digo que ocultan, pero el negocio de ellos no es decir que en sus vuelos hay accidentes o incidentes. Entonces es muy difícil decir y poder especificar cuántos hay con los millones de vuelos que hay en el mundo. ¿Entienden? ¿Sí? Por eso hay datos, pero siempre son datos más sesgados. Pero sí podemos saber por la experiencia en el mundo que debemos orientarnos y desarrollar algunas habilidades para que nosotros podamos trabajar en este aspecto. Formación de tripulaciones de cabina. Ellos están preparados y siempre se preparan en los primeros auxilios a bordo. Formación de médicos en pregrado y posgrado en la temática de medicina aeronáutica y espacial. Eso no se hace mucho, excepto aquí en este curso y algunos otros. Ustedes ya, si querés hacer la especialización o una residencia en tu país, lo puedes hacer. Y si te dedicas a eso también. Pero el concepto es saber algunas cosas. El uso de desfibriladores externos automatizados. Ya en 1996 se comenzaron a usar estos desfibriladores. Yo recuerdo que estamos en Seattle, Washington, y ahí ya American Airlines había puesto los desfibriladores a bordo. No siempre se encuentran, es cierto, pero vamos a ver después qué tipo de botiquines hay y qué desfibriladores puede haber o no a bordo. ¿Qué pasa ahí? Independientemente que yo estoy ahí en mi consultorio, el consultorio y la cabina. ¿Es lo mismo atender un paciente en el consultorio o atender paciente en una cabina? Entonces, ese es el concepto que quiero que tengan en esta figura. El cuerpo humano y el avión. Electroaeronáutico, vamos a ver qué es. Y la relación médico-comandante. Vamos a ver algunos tipos de emergencia, los lugares de la aeronave y las etapas del vuelo. Con eso nos quedamos tranquilos. ¿Qué es electro? Es el ecosistema corporal, referencial y operativo que tiene la persona que va a una determinada altura, vamos a ponerle 8.000, 10.000 metros por 12 horas, 6 horas o media hora, que es un lugar donde entra el aire, ya vamos a ver cómo, y sale por otro lado. Y tiene en sí dos procesos para que las personas, nosotros podamos estar y volando. La presurización y la climatización. Las dos cosas. Y ahora vamos a ver por qué le decimos. Estas son algunas definiciones de la salud en medicina aeronáutica y espacial. Bueno, la capacidad de adaptación frente a desviaciones de origen interno o externo. Una definición. El equilibrio entre la presión interna del cuerpo y la presión externa que lo rodea, compatible con un estado de completa actividad previo al vuelo, durante el vuelo y luego del mismo. Lo van a tener ustedes en el resumen del PDF ahí en la página para repasar. Pero el concepto que es que hay que mantener la salud previo al vuelo, durante el vuelo y post-vuelo. Bien. Esto a los ingenieros aeronáuticos comenzaron a pensar, ¿cómo hacemos? Y vamos a ver por qué. Por las leyes físicas y por la resistencia de los materiales y por los pesos, etc. Son los campos de la medicina que se ocupa del mantenimiento de la salud, la seguridad y el rendimiento de los involucrados en la aviación o en la actividad espacial, que es el vuelo. El vuelo es de una aeronave o el vuelo de una nave espacial. ¿Sí? Bueno.
¿Qué debo saber? ¿Qué debo saber? El cuerpo humano y el avión. ¿Qué debo saber del cuerpo humano y el avión? Miren, acá están entrando a una aeronave. Se descompuso una persona en la fila 10A, ¿qué puedo hacer? Entonces, un curso que se da, y a lo mejor ustedes también lo pueden dar, en CENIVA lo hemos dado una vez hace unos años, es muy interesante, como para ir interactuando. Pero para que vean, ¿quién manda y ante una enfermedad puedo volar? Si bien es cierto, no vamos a ver todas las indicaciones y contraindicaciones del vuelo, en el consultorio, a mí me ha pasado y a ustedes también. Doctor, doctora, mire, ¿puedo volar? Tengo que ir a ver a mi hija a Europa. Sí, bueno. Entonces, hay algunas enfermedades en las cuales hay que tener precauciones, especialmente por las condiciones y medio ambiente aeronáutica de la aeronave, ¿entienden? Pero acá, a 0 metros, bárbaro. Ecosistema corporal referencial operativo. Existen principios anatómicos, principios bioquímicos y principios metabólicos que rigen nuestro andar en el espacio. Otra vez, recuerden, una cosa es nuestra cabina de consultorio o del hospital y otra cosa es la cabina de un avión. Esto para decirle, esta aerolínea, Holiday, que ahora tiene más aviones que antes y posiblemente llegue a la Argentina también, independientemente, tienen sus... todos los aviones tienen un nombre, una definición, ¿sí? Además, esta aerolínea le puso libros bíblicos, pasaje bíblico, interesante, pero cada uno lo puede designar de determinada manera, pero con la aprobación siempre del ente regulatorio de Estados Unidos, es la FAA, la Federación de Aviación Civil. El pasajero susceptible, el medio ambiente de cabina y el agente causante aeronáutico, siempre ustedes tienen que tener esto en mente cuando vuelan. Y esa interacción que puede existir. Fíjense cómo, al abordar un vuelo, la anterior imagen, que era una cabina de ¿qué? De pasajeros. ¿Esta qué es? Es la cabina de comando, que es el cockpit, donde están aquellos que comandan. Ellos también lo saben. Hoy en día era rico por eso. No solamente por la inteligencia artificial, sino por los mecanismos. Ya no se necesita un tercer piloto. Wow. Un mecánico de a bordo, porque no es más mecánico, es todo computarizado. A estos desafíos nosotros nos enfrentamos. Es decir, están comunicados no solamente con antenas, radares, sino con la parte espacial. Entonces, esto es parte también de lo que en medicina interna, la Clínica Mayo trabaja mucho este tema también, y otras en Estados Unidos y en Europa también algunas, sobre incorporar la medicina interna a la parte de la medicina aeronáutica y espacial. Y es cierto, porque esto es importante. Y desde ya a veces van cirujanos de vuelo en las naves espaciales. Pero la seguridad operacional hace al desempeño que ustedes, el médico, tenga en el avión. ¿Cómo la seguridad operacional? Eso no depende del TLA, del copiloto y de las TCP. Sí, por supuesto. Y depende también de muchos de los que están abajo, pero también depende de nosotros cuando nos aconsejan.
cuando nos piden y nosotros tenemos que dar un consejo sobre un determinado pasajero. Ahora vamos a saber por qué. Es un tema de salud pública, de medicina del trabajo, con fatiga de vuelo, con ergonomía de vuelo, pero nosotros con la aptitud psicofisiológica del vuelo, la clínica médica está ahí y la seguridad operacional. Todo depende también de la salud pública. Ustedes van a recibir un trabajo que dimos, justo una presentación que dimos en la Universidad de Derecho de Mendoza, ¿sí? Donde se hizo un gran congreso aeronáutico hace unos años. Entonces está el microjuris, eso les va a llegar a cada uno de ustedes, ¿sí? También les va a llegar un artículo publicado en una revista española de 2 hojas, pero léanlo. No le digo 80 hojas, pero léanlo porque es importante. Vamos a seguir. Emergencia médica en vuelo. ¿Cómo lo llamamos ahora? Evento médico en vuelo, donde la seguridad operacional está presente. Miren acá, nitrógeno, oxígeno, 21% y otros gases. Esta es la composición del aire. Entonces, el pasajero no puede adaptarse a veces fisiológicamente a los cambios que se generan en vuelo. Pero esto ténganlo presente. Nosotros estamos acá a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio, la presión a una atmósfera. Pero hay un aeropuerto en vuestros países que está a 2.500 metros y la presión es otra. Esto, nada más, manténganse en esto. A nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. Fíjense cómo a medida que ascendemos, la presión parcial en el ambiente va bajando. Bueno, hay una parte que vamos a ver que es muy importante, hasta cuándo el cuerpo humano puede realmente afrontar lo que después vamos a saber con hipoxia. Divarismos, hipoxia, aceleraciones, descompresiones explosivas, descompresiones lentas, ACV, factores, traumatismos, infartos, patologías respiratorias, vibraciones y patologías digestivas son las principales causas que puedan ver en vuelo. Bueno, en el anexo 1 de la OASI, que sería como la Organización Mundial de la Salud, dice que cualquier herida o lesión o intervención quirúrgica susceptible de causar una operación de vuelo insegura debe ser tenida en cuenta para que la operación de una aeronave sea segura a cualquier altitud durante un vuelo prolongado o difícil. ¿Cuál es un vuelo difícil? Vieron ustedes que hubo turbulencia, siempre pasamos la turbulencia, siempre, y los comandantes la pasan. Pero vieron que ahora, ¿qué pasó en una? Se desprendió parte del interior, pero no se despresurizó. Y por eso pudo seguir el comandante hasta su destino final, el punto B, el punto A y el punto B. Llegó al destino. Pero, esto le digo, mecánico. Cuando se rompe una ventanilla, pasa algo en altitud, se produce lo que se llama descompresión explosiva rápida. Entonces, van a ver que hay que tenerse los cinturones ajustados y el comandante dice: tira el avión abajo. Esa es la frase: tira el avión abajo. No le dice a los pasajeros eso. Es decir, si está a 8.000 metros, lo tira por debajo de 3.000 metros. ¿Por qué? Porque en 3.000 metros es esa figura del pajarito. Ahí, hasta ahí podemos llegar. Con oxígeno atmosférico hasta ahí. Por eso es que hace esa maniobra. Pero si no se despresuriza, no. Bueno, pero fíjense, las leyes físicas, vamos a verlas. ¿Recuerdan esta, la ley de Dalton? La ley de Dalton lo que decía, la ley de Boyle y Mariot lo que decía,
la ley de Henry lo que decía, después la vamos a ver, y la ley de difusión de los gases. Esta es la que más conocemos porque de alguna manera es la que sucede en los alveolos. Bueno, la ley de Dalton. La presión de una mezcla de un gas es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que componen la mezcla. ¿Sí? Acá está, ¿ven? Ahí está. El oxígeno es 21%. Acá o arriba, no importa. Pero las moléculas siempre están más separadas a medida que vamos a la altitud. La presión barométrica desciende y ahí hay algo que a nosotros los médicos no nos gusta mucho, que son los cálculos y esas cositas, pero son cosas que tienen que más o menos saber. Esto sí, por eso se lo puse, rojo, recuérdenlo. La presión total de una mezcla de un gas, el aire, es igual a la sumatoria de las presiones parciales de los gases que componen la mezcla. Algo de biofísica. Al disminuir la presión barométrica total, también disminuyen las presiones de cada componente de la mezcla, porque la proporción, para que la proporción se mantenga constante. Siempre se mantiene constante. Pero ¿qué es importante es esto? En altitud disminuye la presión barométrica y disminuye la presión parcial de oxígeno, porque su proporción, aunque su proporción siga siendo la misma, 21%, y por tanto la cantidad disponible de ese gas, dando la hipoxia hipóxica. La hipoxia hipóxica, anótenla en un papel si quieren, es la verdadera hipoxia aeronáutica. Hipoxia hipóxica. Después está la hipoxia por estancamiento. La hipoxia por estancamiento, después ustedes lo van a ver cuando lo vean en el PDF, se debe a que por efecto de las aceleraciones la sangre va generalmente a los miembros inferiores. Con las cabinas de los grandes aviones no pasa tanto eso, pero lo pueden hacer. En los aviones de combate, sí, en los aviones de combate, esos virajes que hacen, es importante tenerlos en cuenta. Pero igual existen los efectos de las aceleraciones y hay que tenerlos en cuenta. Pero nosotros ahora estamos en la hipoxia. Pero fíjense en esto. Hay unos cuadritos que yo les enfatizo y nosotros pasamos por el contexto. Es uno. Signos y síntomas de la hipoxia. Síntomas subjetivos, claro, síntomas subjetivos. Signos objetivos. Por a veces en alguna bibliografía lo dicen así, especialmente los norteamericanos. Pero ya sabemos lo que es un signo. Es una pregunta, ¿no?, que a los alumnos hay que hacerle y ¿qué es un signo y qué es un síntoma? Hay que saber la diferencia de uno y otro. Pero fíjense en un síntoma. Por ejemplo, vamos a ver qué pasaría acá. Miren, disnea comienza, cefalea, aturdimiento, náusea, sensación de calor, de cara, visión oscurecimiento, visión borrosa, diplopía, visión doble, síndrome confusional. ¿Qué es esto? ¿Cómo está enumerado? Cuando entran a una cámara hipovárica, ahí en el Instituto de Medicina Aeronáutica y Espacial, entramos con el profesor Mercury, y el profesor Mercury estaba afuera, por eso yo entraba, era jovencito, entraba adentro, y hacíamos la prueba del test de hipoxia a los pilotos, precisamente pilotos de combate. Entonces, te cerraban la puerta, estabas en la cámara y sacaban el oxígeno como simulando la altitud, ¿sí? Hasta 2.000, 3.000, 4.000 metros, una cosa así. Y cuando ya teníamos que escribir en un papel, y todos tendrían que escribir, los pilotos, y estaba ahí el médico que cuidaba, con el oxígeno el médico siempre. Y los demás se sacan el oxígeno. Yo también había hecho esa prueba. Y comienzan así,
No es que aparece primero el estupor, no. Esto sí, en cámara hipobárica, así comienza la signosintomatología. Interesante. Y entonces, hiperpnea, hiperventilación, bostezos, temblores, sacudidas, palidez, cianosis, fascie, ta. ¿Y eso qué indicaba? Cuando íbamos escribiendo de 100 para atrás, 100, 99, 98, en el momento que uno entraba en hipoxia hipóxica, los números salían todos mal escritos. Y ahí ya le poníamos el oxígeno. Y la persona, el piloto, veía después, ¿yo hice esto? Sí. ¿Y qué sentiste? No, yo comencé a sentir esto, una picazón en la cabeza. Bueno, ese es tu tiempo útil de conciencia. Ahí te tenés que dar cuenta que tenés que tomar oxígeno y tenés que seguir adelante. Y tenés que seguir directamente los lineamientos que están para el vuelo. No podés hacer lo que querés. Es decir, el tiempo útil de conciencia. En el pasaje no es necesario esto, pero puede ser que por la hipoxia también vean ustedes en vuelo algunos cuadros que se relacionan con esto. Pero generalmente las aeronaves presurizan a 2.500 metros más o menos. No lo pueden presurizar a 0 metros porque los ingenieros siempre nos dicen nosotros no podemos hacer eso. Porque es tan grande lo que tenemos que hacer, es tan pesado que los aviones no podrían volar. Entonces siempre tienen que presurizar a 2.500 metros. A medida que vamos subiendo, se necesita oxígeno y ya no se puede vivir sin oxígeno. Pero pasado, supónganse, los 30 kilómetros y demás, y más también, ya hay que ir en una cápsula sellada con oxígeno. No es solamente el oxígeno, sino hay que ir sin cámara sellada. Miren, a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio, pero fíjense cómo va variando la presión parcial de oxígeno hasta llegar al alveolar y lo arterial. Fíjense ustedes, ¿qué pasa a 2.400 metros? En el ambiente hay 567 de la presión atmosférica, pero fíjense cómo va disminuyendo. Fíjense, 90% la saturación de hemoglobina. Hasta ahí podríamos andar, pero fíjense que por arriba de 3.000 ya la cosa se pone mucho más difícil. Todo esto para decirles a ustedes esto. La hipoxia en vuelo comercial, hablamos de fase indiferente, respirando aire ambiente, hasta los 3.000 metros de altura. Hasta los 3.000 metros podemos tranquilamente, es etapa indiferente. De 2.500 a 3.000 metros, ahí debemos recurrir a los mecanismos de adaptación. El cuerpo va tomando los mecanismos de adaptación. Pero a 4.000 metros ya los síntomas son manifiestos, lo de la hipoxia, y otros que pueden suceder. Pero fíjense pasando los 6.000 metros, gases atrapados en cavidades semicerradas con riesgo de enfermedad descompresiva. Por arriba de los 7.000 metros es incompatible con la vida, sin aporte de oxígeno. Por eso después, por arriba de eso ya hay que comenzar a utilizar oxígeno en forma permanente. ¿Sí? Entonces, recuerdan ustedes que hay dos circulaciones, la circulación menor y la circulación mayor. El oxígeno entra por la vía aérea superior, el aparato respiratorio, y esto es una descripción, ahí ustedes lo tienen del aparato, porque esto también manejamos en la misma diapositiva,
para ustedes y también para los pilotos, para que sepan lo que realmente sucede. Pero el intercambio gaseoso es fundamental. La ley de difusión de los gases es el proceso por el cual una molécula en diferentes soluciones o en diferentes presiones se mueve de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Pero si una ventanilla se rompe del avión a mucha altura, ¿qué es lo que pasa? Hay una presión diferencial, que no se igualan las presiones. Y por eso tiene que tirar el avión abajo. Les digo algo, los pilotos de combate, vieron que tienen, el piloto está, una carlinga, un pequeño pelito de una balita, ya produce una despresurización de esa cabina, pero ellos van con oxígeno previamente. Hay líneas aéreas, esto ya para las grandes líneas aéreas, que el piloto tiene que respirar oxígeno antes de volar. Otra cosa, entra el aire a la cabina de pasajeros y el cockpit, pero siempre tiene que haber mayor cantidad de presión parcial de oxígeno en la cabina del cockpit. ¿Por qué? Porque ahí la seguridad prima. Por eso es que hablamos de la introducción. ¿Sí? Hay que evitar hasta el tiempo útil de conciencia, bárbaro, hasta ahí. Pero el piloto se tiene que dar cuenta, la tripulación se tiene que dar cuenta y tomar oxígeno, y sigue el vuelo. Eso pasa, porque a veces determinados procesos disminuyen el oxígeno. Pero, ¿vieron que a veces ustedes van en cabinas de pasajeros y agarran modorra? Si miden los niveles, están muy bajos, hay hipóxido. Pero es necesario a veces hacerlo eso por la seguridad de vuelo, ¿sí? Sin que perjudique la salud del pasajero. Esto es así. Bueno, ustedes saben qué pasa en el alvéolo. Vamos a seguir. La sangre. ¿Por qué podemos volar? ¿Por qué podemos volar, chicos y chicas? Durante la respiración se establece intercambio gaseoso. Esa transferencia, esa es por difusión, es la tendencia de las moléculas a moverse de una región mayor concentración a otra. Importante. Y esto, la curva de la oximoglobina, muy importante. Ustedes analícenla, muchos están en terapia y saben cómo se maneja esto. Pero va variando. Y yo les dejo ahí para que ustedes vean cómo analicen estas curvas. Yo se la dejo para que después la analicen en el PDF. Bueno, listo, vamos a seguir. ¿Por qué podemos volar? Por la afinidad del oxígeno a la hemoglobina. Cuando se fuma, o el monóxido de carbono, el dióxido de carbono tiene 200 veces más, es más afín a la hemoglobina que el oxígeno y lo separa. Por eso es muy, muy importante en el pasaje. El pasaje tiene todas estas enfermedades que nos decía el doctor de salud pública, y esa es la persona que vuela. Niños, jóvenes o adultos. Entonces ustedes pueden llegar ahí. Miren esto. Detección precoz de las enfermedades. Con todos estos datos que ustedes tienen de lo que puede aparecer. Bueno, en interrogatorio, una infección, una palpación, una perfusión, una ocultación, ¿eso lo pueden hacer en vuelo? Tienen que hacerlo. Pero van a ver que hay algunas cosas que no van a poder hacer. No importa. Pero esto es lo que tienen en vuelo. Más un maletín que se lo van a alcanzar, que es médico, y otro que es de primeros auxilios para las inmunizaciones. ¿Cómo se vuela? ¿Recuerdan esto? El empuje, el motor para adelante, la resistencia para atrás, la sustentación con las alas y el peso. Pero ustedes recuerdan esto, los tres ejes, miren, hay un eje vertical que el avión se mueve, hay un eje longitudinal y tienen esos nombres. ¿Ven? Y hay un eje transversal.
el avión planea así. Y relacionen eso con su cuerpo, sentado, con los conductos semicirculares y todo lo que pasa en vuelo. ¿Por qué hay vómitos en vuelo? Vieron que siempre está la bolsita, ¿por qué hay más vómitos en vuelo? Por esto también, por el tema de los otolitos, por el tema de la relación que es arriba, que es abajo, muscular, pero especialmente por el oído medio. Bueno, el piloto se prepara, ¿no es cierto? Hacen el briefing y una cosa que prepara es, si yo tengo, bueno, se me para un motor, ¿qué hago? Perfecto. El otro día se paró un motor. Vale. En un vuelo muy largo, un 747, y llegó a destino. Pueden andar tranquilamente, porque planean, y los pilotos practican eso también. Pero también tienen la obligación y piensan eso, si pasa algo que de salud, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Bueno, pide un médico a bordo. ¿Quién toma la decisión? La que lo tiene que tomar siempre es el comandante, pero ustedes son parte de la seguridad del vuelo. Existen segmentos en vuelo, un montón de segmentos, ustedes ya lo van a ver y van a repasar. Y estas son las patologías que a veces tienen los pilotos. No nos vamos a detener en eso, pero generalmente es así. Esto sí, estos son estudios de gremios a nivel del mundo, donde la primera causa entre ellos es la cardiovascular del trabajador aeronáutico. Después las causas psiquiátricas, después las neurológicas, después las neoplásicas y después las otorrinolaringológicas. Esto es después que terminan ellos sus años de trabajo aquí, pero no es una emergencia. Esto me pareció interesante. Capacitación de tripulaciones, infraestructura aeroportuaria, esto es importante. Chequeos de la aeronave, mire, metodología, capacitación en el pregrado de medicina, capacitación en los posgrados de medicina. Esto es importante. ¿Por qué les digo esto? Es apasionante. Por ejemplo, vos vas volando de acá a Madrid, ¿sí? De acá a Madrid, perfecto. Y esto pasó, una persona se descompuso, tuvo un paro, había un médico a bordo, perfecto, eso casi llegando a Madrid. Pero le pregunta al comandante, al médico, ¿y qué hace? Mire, cuanto antes. Pero la decisión la tiene que tomar el comandante. Pide chequeo a una empresa que le da información médica también y va ayudando el vuelo también. Bueno, ¿y qué alternativas tengo? Tenía un aeropuerto muy cerquita, pero el comandante dijo, pero ahí yo... ¿hay infraestructura buena médica ahí? No había. Era un aeropuerto que podía haber ido, pero no, decidió ir uno cerca de Canarias y demás por ahí, y ahí descendió. Nunca se puso en peligro la operación de vuelo, el paciente se salvó una vida, a la hora carga el combustible, sigue a bordo. Pero esa decisión el comandante, siempre lo dice, la tomé gracias a un buen informe del médico que con criterio me dijo, porque a veces hay casos que vos querés aterrizar, pero no podés. El comandante lo sabe. Etapas del vuelo, lugar del vuelo. Esto es importante. Miren, yo se los dejo porque es importante. Algunos riesgos que hay, vamos acelerando porque en unos minutitos tomamos el examen y también viene ya las autoridades de Barcelona. Miren esto. No hay una interacción para saber entre el
comandante y el médico qué podemos hacer. Pero fíjense, esta etapa, el despegue, el ascenso, el vuelo nivelado, el descenso y el carretero. Cuando está en el vuelo, que puede ser de cabotaje o internacional, si es de cabotaje puede durar poco, ¿no? Pero a veces es internacional y dura menos. Por ejemplo, si yo voy de aquí a Uruguay, dura menos que si voy de aquí a Mendoza. Mendoza es de cabotaje, dentro del país. Y ha pasado también, que según la etapa del vuelo, por ejemplo, en la primera etapa, eso amarillo, el comandante ante un paro que tuvo, y ahí no había médico, tripulación de cabina trabajando en la reanimación, tomó la decisión de volver a Buenos Aires, iba de acá a Tucumán. ¿Entienden? Pero esa decisión la toma. Hay una parte roja donde se puede volver o para atrás o para adelante, y una verde donde si ya estamos cerca del destino, ahí se puede aterrizar. Bueno, ¿dónde se vuela? En ese lugar, en la troposfera, hasta los 15 kilómetros. Y vamos viendo algunos otros datos que ustedes ya lo van a tener, chicos, lo van a tener todo ahí. Estos también, miren esto, ¿ven la parte media? Ese es el espacio de seguridad. El comandante toma la decisión con seguridad. La seguridad operacional está ante todo, lo que yo les decía. Pero tiene todas esas alternativas. Puede hacerlo, puede ir a un aeropuerto, alternativo sí, pero la decisión la tiene que tomar él. Bueno, vamos a seguir y vamos después a lo mejor tomar más adelante las preguntas, pero vamos a ver un poquitito algo que yo quería. Los parotraumatismos, miren. Paso acá. Estas son cosas que después ustedes la van a tener, pero el evento en vuelo incluye el amplio espectro de enfermedades que van desde las triviales hasta las más complejas. Perfecto. El profesional del equipo de salud y entre ellos el médico reciben escasa formación, pero por eso ustedes tienen esta introducción al tema y dependerá de ustedes el poder profundizar más todos estos temas haciendo otros cursos y demás. ¿Recuerdan esto? Esto es lo que ustedes tienen en vuelo para hacer. Unas cosas no lo pueden hacer, más el botiquín. Bueno, vamos a ver algunas otras cosas. Mareos, pérdida de conocimiento, eso puede suceder también. Problemas respiratorios, por lo que ya dijimos de hipoxia. Recuerden que van diferentes personas de todas las edades. Y aquí esto es lo que van a ver también en ese artículo que ustedes tienen ahí en la página de Lufthansa. Pero recuerden que los datos son escasos porque generalmente las aerolíneas. El código aeronáutico. El comandante de la nave tiene durante el viaje poder de disciplina sobre la tripulación y las autoridades sobre los pasajeros. Y también la decisión que va a hacer. Entonces ustedes no se enojen si el comandante no va a un determinado puerto, porque a lo mejor tiene que seguir. Nunca discutan eso, porque es la parte técnica. Eso lo van a hacer con toda seguridad. Pero mientras tanto, con lo que se tiene a bordo, hay que ir trabajando. Bueno, todo esto, los botiquines. Fíjense, la conclusión. Y esto es importante, pero hay un poquito más. Después ustedes ya lo van a ver eso en el PDF. La sola presencia del médico, esto sí se ha visto, en vuelo, alivia la situación emocional estresante a bordo y contribuye al éxito de cualquier decisión del comandante. ¿Sí? Esto
esto sí se ha visto. Y esto lo ha estudiado la Aerospace Medical Association. Es interesante. Siempre que hay un médico, la seguridad operacional es mejor, es más segura. ¿Por qué? Porque la carga de trabajo es menor para el comandante. Bueno, responsabilidad del médico. ¿Qué pasa ante una muerte a bordo de un pasajero que se está asistiendo? Tienen leyes acá en Argentina y tienen leyes en el otro país. Pero generalmente la aeronave de cualquiera de los países de ustedes sigue su reglamentación, ¿sí?, de su país de bandera. Pero sin ninguna duda conoce y ve también qué pasaría si se produce una muerte a bordo, si conviene volver a la base o si conviene ir al país o a esa provincia de destino. Eso el comandante lo hace. Es un poquito todo esto para que ustedes, está muy bien detallado ahí, ustedes lo siguen leyendo y tienen algo para leer con fundamento que les va a ayudar muchísimo. Pero yo quiero llegar a lo último. Vamos a seguir. La ley de Henry. ¿Recuerdan? La ley de Boyle-Marriott. ¿Para qué sirve la ley de Boyle-Marriott? ¿Recuerdan? A ver. Vamos a seguir anterior. Vamos a ver si va. Vamos a seguir para la prueba. Miren, las presiones reducidas en la cabina conduce a la expansión de los compartimientos cerrados que contienen gas y aire en el cuerpo humano. Bueno, y eso es lo que genera los barotraumatismos. Ley de Boyle-Marriott, si ustedes la repasan como es, eso explica los barotraumatismos, que pueden ser de senos paranasales, de oído, de abdomen, siempre que haya un gas atrapado ahí, puede aparecer barotraumatismo. Y también tenemos los temas molares, ¿sí? Porque a veces una amalgama no bien hecha hace que se produzca mucho dolor, ¿sí? Si el gas quedaría atrapado y se liquida. En un comandante es un tema, en el pasaje no importa, le ponen una aspirina, ¿no? Pero esto es así. Bueno, como ya vamos llegando al final, quiero ponerles un poquitito. Creo que las preguntas las dejamos para otra vez, ¿eh? Dale. Pero yo quiero llegar a decirles algo en relación, y con esto ya terminamos, chicos. Esperen que hay mucho para que ustedes tengan que repasar y mucho. Ahí tienen, pasamos ese señor sentado y ya terminamos. Y en la próxima vamos a ver cómo ellos resuelven esto, ¿eh? En la próxima, si quieren, aunque sea con 10 minutos, terminamos el tema de los botiquines y demás. Que lo vamos a ver si podemos. ¿Ya llegó? Sí. Ah, bueno. Entonces, vamos a dejar acá. Así nosotros podemos a y media comenzar. Pero vamos a esto. Ustedes en el trabajo que tienen de PDF que yo les voy a dejar es mucho menos, está más concentrado esto. Esto es todo en cursos especialmente. Pero lo que es importante, vamos a ver si lo pasamos así, el soporte vital en la cabina, protocolos y fallas que pueden existir, y después vamos a ver esto para la próxima, ya el tema de los botiquines que yo les voy a mostrar cuáles son los botiquines que hay y cuál tienen que utilizar ustedes. Y después les vamos a mostrar solamente algo que hay que llenar.
si hay una persona enferma. ¿Saben cómo se llama eso? MEDIF. Es una planilla que se llena con datos del médico que dice, bueno, este paciente está enfermo, pero le ponen todos los datos ahí, ¿sí? Y después otros datos que lo llena el médico de la empresa, ¿sí? Para ver los requerimientos que tiene a bordo. No es cuestión de decir a último momento necesito oxígeno, bueno, hasta una silla puede ser, pero hasta ahí, ¿eh? Cuando ya se necesita oxígeno es otra cosa. Bueno, podemos sacar el video, a ver cómo lo hacemos para retirarlo. Muy bien. Bueno, quedamos así para que se aproveche el material. No, por favor.